El Salvador enfrenta un nuevo año con grandes retos económicos. ¿Qué lugar ocupan la educación y la salud en el presupuesto 2025? En este reportaje, analizamos las cifras destinadas a estos y otros rubros de interés para tener una visión más amplia de las prioridades económicas para el Estado salvadoreño. Familiares de estudiantes del Centro Escolar República de Argentina, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador, denunciaron a inicios de octubre que la institución educativa será demolida debido a la construcción de una nueva edificación, en el marco de los trabajos que se desarrollan en el ex Cine Libertad, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. Nosotros les hemos pedido cordialmente que den realmente la versión oficial de ellos como Ministerio de Educación, que la escuela no va a ser demolida. Si la lucha de nosotros única y exclusivamente es que no desaparezca la Escuela República de Argentina, es lo que le estamos exigiendo tanto a la ministra de Educación y al señor presidente. Nosotros no estamos en contra de que se remodelice todo el centro histórico. Nosotros lo vemos muy bien. El señor director departamental, pues él nos planteaba, ¿verdad?, un megaproyecto, el cual nos hablaba de un proyecto cinematográfico, pero que no esperen años que pasen, que nos incluyan, al contrario, que nos cumplan la promesa que nos hicieron a principio de año, el cual era mejorar la escuela. Durante el año escolar 2024 a esta escuela asistieron 150 estudiantes, quienes cursaron desde primero hasta noveno grado. Este centro de estudios abrió matrícula para el año 2025, pero no se sabe dónde estará ubicado o si será trasladado. El Ministerio de Educación no se pronunció públicamente respecto a este hecho. Procesos de demolición de escuelas, como en el caso del centro escolar ubicado en el centro de San Salvador, esa es una prioridad adversa a el tema que desarrolla los pueblos. Y es que sin educación un pueblo no se puede desarrollar, no puede progresar. Tenemos otro ejemplo, por citar alguno, Holanda, ¿verdad? Ellos han ido en una vía de cerrar cárceles y abrir escuelas, pero aquellos países como el nuestro que deciden cerrar escuelas y abrir cárceles, necesitamos un El Salvador que produzca, ¿verdad? Y para eso necesitamos invertir en educación. El ministro de Hacienda, Gerson Posada, presentó el 30 de septiembre de 2024 ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para 2025. El monto para el próximo año asciende a $9.663 millones y según el ministro solo se cubrirá con lo que emita a nivel nacional sin pedir préstamos. Este monto conlleva una disminución de $970 millones respecto al presupuesto estimado de cierre de 2024 e incluye la totalidad de gastos estimados para el otro año sin necesidad de financiamiento adicional. El proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2025 establece una serie de medidas, entre ellas se congelan los escalafones salariales en el ramo de salud y educación. Además, se plantea la reducción de plazas, suspensión de incrementos y nivelaciones salariales a funcionarios del Estado y empleados públicos. Se congelan los escalafones para salud, para educación, los contratos colectivos, todos los incrementos de salario derivados de leyes internas, de reglamentos internos de las instituciones, negando a los trabajadores la posibilidad de obtener un mejor salario que permita paliar la situación económica que estamos viviendo en este momento. El no aplicar el escalafón para el año 2025 significa negarle al profesor el pago de los 3 centavos diarios que ha venido acumulando en los últimos 5 años. Es decir, un maestro ingresa con un salario de $595.52 y durante 5 años va acumulando 3 centavos diarios, lo que significa que en 5 años pudo haber acumulado unos $60. Esos $60, si los dividimos entre los 60 meses que corresponden a los 5 años,
corresponde a $1 mensual, que es el escalafón de los profesores. Ese es en el mejor de los casos, porque en los siguientes 5 años, es decir, cuando el profesor ya tiene 10 años de servicio, ya no es el 10% que se le aumenta, sino el 8%. Es decir, nuestro escalafón es regresivo. Sin embargo, esa recompensa, aunque sea poca, va a ser eliminada a partir del año 2025. Es grave además cuando se compara con otras carteras de Estado donde, por ejemplo, en defensa estamos viendo un aumento grande de más de $50 millones en el presupuesto de ese ramo, y el cual va la mayoría, es decir, casi el 90% de ese aumento para remuneraciones. Entonces es un discurso un poco incoherente cuando por un lado se anuncia por parte del ministro de Hacienda un presupuesto que corta la grasa del Estado. No es un recorte parejo a todos los ramos, y se está minando este incentivo que podría servir aplicado, que además es parte de nuestra legislación, a los servidores públicos de educación y de salud. Parece que la gran apuesta de la actual administración para dinamizar la economía es la defensa nacional. Yo creo que eso nos levanta importantes preguntas. Eso es lo que llama la atención, cómo se descuida salud, se descuida educación, medio ambiente, pero se fortalece, por ejemplo, seguridad. Para nosotros es un mensaje. Se está preparando para reprimir a quien se atreva a protestar contra estas medidas que se están implementando hacia el pueblo salvadoreño. En el tema de las escuelas estamos en crisis. Muchos centros educativos tienen que buscar formas de financiar su funcionamiento. Por ejemplo, la mayoría de centros educativos no tienen recursos ni para pagar la cocinera. Entonces son los padres de familias quienes aportan de manera voluntaria una cuota para poder pagar el salario mensual de la cocinera. Así también los padres de familia ponen dinero para la compra del gas, compra de leña, aderezos para los alimentos. Para 2025, el gobierno propone asignar $1.535.8 millones a educación, el 4.1% del Producto Interno Bruto estimado para el próximo año. Este monto representa un recorte de $34.709.893 respecto a lo aprobado para 2024. Esta es la cifra más baja desde 2020 y se aleja de la promesa de Bukele de destinar el 6% del Producto Interno Bruto a este ramo. Además de traer un recorte en el área de remuneración, va a golpear la parte de la calidad educativa, ya que por una parte no va a haber suficiente recurso financiero para destinarlo en el rubro de operación y funcionamiento, es decir, de fortalecer el área didáctica, el área pedagógica de los centros educativos para que estos puedan dar la mejor educación posible a la población. Y por otra parte también va a provocar una enorme desmotivación en el gremio docente debido a que no se van a aplicar los ascensos de nivel y tampoco se van a aplicar los ascensos de categoría. En particular, incrementa la línea presupuestaria para la Secretaría de Prensa de la Presidencia y la Secretaría de Comunicaciones, que juntas, que son dos unidades que en teoría deberían de hacer tareas similares, pero tienen un presupuesto juntas de alrededor de $8 millones. La Secretaría de Prensa maneja un poco menos de los 2 millones y la Secretaría de Comunicaciones 6 millones y tanto. Entonces juntas hacen cerca de $8 millones, que es incluso un incremento de cerca de 2 millones con respecto a lo que se tiene para este año,
que contrasta pues con los recortes en educación, en salud, en medio ambiente, en agricultura, pero se incrementa en estos dos presupuestos. El proyecto de presupuesto estatal 2025 contempla en el ramo de agricultura y ganadería 67.689.591 dólares menos respecto al año anterior. Si los presupuestos del Ministerio de Agricultura y sobre todo los presupuestos del CENTA, ¿no?, que también iban en esa lógica de cómo ir mejorando la producción local, si a eso se le está desfinanciando, pues entonces los programas para esa producción local van disminuyendo. Y si disminuyen los programas para la producción local, pues las capacidades de producir son menos. Y si se produce menos, se depende más. Y entonces los precios van a seguir aumentando, los precios de la comida para el consumidor final van a seguir aumentando. Nosotros vemos en el presupuesto que precisamente lo social, el área social, es donde ha sufrido los mayores recortes. Entonces vemos que el gobierno de El Salvador y especialmente el señor presidente no se preocupa por la gente, no le interesa a la gente, sobre todo a la gente pobre. Bomberos tendrá 3.9 millones de dólares menos para operar según el proyecto del Presupuesto General del Estado 2025. La Cruz Roja Salvadoreña también tendrá una reducción en su presupuesto para el próximo año, ya que de 4.7 millones de dólares que le fueron aprobados para este año, pasará a tener 4.1 millones en 2025, es decir, 594.249 dólares menos. Hay otros temas importantes que es, por ejemplo, el manejo de la deuda. En los últimos años la deuda se ha manejado de una forma muy irresponsable, a tal punto que incluso lo que ha estado presupuestado para hacer escuelas, mejorarlas, o mejorar hospitales, equiparlos, generar laboratorios clínicos en diferentes hospitales en el país, o unidades de diálisis, son cosas que quedan para la gente. Entonces, ese tipo de gasto o inversión se ha dejado de ejecutar y se ha transferido para pagar deuda. Entonces, es bien claro que entre más se endeuda el país, hay menos capacidad de dedicar recursos para las cosas más importantes. Creo que también es importante hacer ese contraste en términos de cuánto es lo que se presupuesta, pero también cuánto es lo que realmente se está ejecutando de lo que se presupuesta. Si fuera un ministerio, la deuda fuera el ministerio más grande que tuviéramos en el país. Son poco más de 2.000 millones de dólares que hay que pagar tanto en intereses como en amortización de capital a la deuda pública. Y ojo que hay deuda pública adquirida por gobiernos anteriores y deuda pública adquirida por este gobierno también. Necesitamos recuperar la capacidad de El Salvador de producir nuestros propios alimentos. No podemos esperar nuevamente a que haya otra crisis en la hermana República de Guatemala, cierren fronteras, o que los fenómenos climatológicos extremos que estamos viviendo también limiten la capacidad de producción de alimentos y que sigamos dependiendo tanto de los alimentos que se importan desde el exterior. Otra área muy importante es vivienda. A mí me parece que la política de vivienda social en el país tiene que fortalecerse. Los salvadoreños de a pie, los más necesitados, somos los que más vamos a sufrir esta crisis. Si comienzan a despedir maestros, bueno, y aparte de eso, las plazas que van a suprimir, porque van suprimidas plazas también en el área de educación y en el área de salud, esto significa que van a haber menos médicos, menos maestras, menos enfermeras. Los efectos los sufre el pueblo que hace uso de los servicios públicos. Para el 2025, aunque el presupuesto no incluya solicitudes de nueva deuda, en enero, febrero, abril, en julio, diciembre, en cualquier momento el Ministerio de Hacienda puede llegar a la Asamblea Legislativa a solicitar nueva deuda, a pesar que en el presupuesto no esté incluida. Entonces, el hecho de decir que no se utiliza deuda no puede ser a priori
sino que hasta que termine el año. Ahí podemos decir, bueno, este año se ejecutó sin deuda. Antes, tiene toda la cancha abierta el Ejecutivo para hacer esas solicitudes. En educación tenemos que apostarle a una mejora de la calidad educativa. Por un lado, la infraestructura, todavía estamos esperando una escuela por día, eso no ha pasado, ¿verdad? Y el dinero se ha ocupado en otras cosas. Lo propuse en la reforma que solicité se aprobara en la Asamblea Legislativa y que estamos esperando que se quiera analizar. No se toque el dinero que va para construir y mejorar escuelas. Y no solo programas como Mi Nueva Escuela, que está bien que existan, pero estamos hablando tanto a nivel nacional. Hay pequeñas reparaciones o proyectos para arreglar ciertas cosas en escuelas que están en el presupuesto desde hace varios años y el proyecto solo lo vienen chineando y no se ejecuta completamente. Todos esos millones y miles de millones provienen de nuestra bolsa, pues. O sea, de ahí salen esos millones y miles de millones de dólares. De eso que estamos pagando todos los días cuando vamos a comprar algo, el IVA, ahí lo estamos pagando, no hay forma que nos lo quitamos. Está en manos de la gente. ¿Cuál es el futuro que vamos a tener? No está en manos de un presidente, no está en manos de un gobierno, está en manos de la gente y tenemos que tomar ese futuro en nuestras manos y exigir que a quienes les hemos prestado el poder lo ejerzan con base en las prioridades que tienen las familias salvadoreñas. Cuando el niño o la niña va a la tienda, al final cuando regresa le decimos, vaya, dame el vuelto, vea. Dame la cora de pan que te mandé a comprar, pero dame el vuelto también. Entonces, si eso lo hacemos con un niño o con una niña que le hemos dado $1, también lo podemos hacer con los gobiernos que le hemos dado miles de millones de dólares. Cuando se dice que algo es importante e incluso una prioridad, se le deben destinar suficientes recursos. Sin embargo, el presupuesto de nuestro país aprobado para 2025 hace concluir que no hay una verdadera apuesta ni por la salud ni por la educación. Simplemente no son prioridad. Como salvadoreñas y salvadoreños queremos caminar sin miedo, pero también queremos que la salud y la educación no sean una ilusión, sino una posibilidad. Ser realmente libres implica que las personas puedan recibir educación, acceder a una buena atención médica y mantenerse a sí mismas y a sus familias. Por eso, queremos un gobierno que promueva la prosperidad y la equidad, que responda a la gente, que trate a todas las personas de manera justa, que escuche sus necesidades. Queremos vivir en una sociedad con igualdad de acceso y oportunidades, donde las familias tengan oportunidad de florecer, que tome en cuenta e incluya a personas y comunidades que por muchos años han quedado rezagadas. Queremos creer que todo el mundo importa y seguiremos trabajando por ello hasta que los derechos dejen de ser una ilusión. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana, deseándole siempre un feliz año nuevo, porque acaba de empezar todavía, ¿no? Para esta semana traemos como comentario, diríamos, si quisiéramos resumirlo, 3 temas calientes y una dosis de acetaminofén, es decir, de algo que nos cure el dolor relativamente. El primer tema fuerte sigue siendo el de la minería. La protesta contra la minería no termina. Es algo normal porque la gente está muy convencida de que la minería no es adecuada para el país, que presenta más riesgos que ventajas y que deja un daño permanente al país y un daño que tardaremos muchos, no años, sino decenas de años o a veces siglos en recuperar. El acelguate está sin vida animal, no por heces fecales, sino por minerales pesados y químicos que ya las empresas están echando a los ríos, ¿verdad? Es decir, una curtiembre, por ejemplo,
tira también un porcentaje relativamente alto de metales pesados y de materiales realmente venenosos, ¿verdad? Es decir, no son las heces fecales lo que infectan solo nuestros ríos, sino el peligro de que ya hay mucho mineral pesado. Con la minería corremos el riesgo de quedarnos sin ríos prácticamente. Si se hace, como están hablando, de que esto fuera una plataforma rellena de oro por todas partes, que no suena real, ¿verdad? Pero sigue habiendo protestas con toda razón, ¿verdad? Es decir, algunas afirmaciones también de las que corren del lado gubernamental resultan un poco raras. Por ejemplo, se nos dice, no, además de oro hay iridio, ¿va? Miren, y el iridio es más caro que el oro, ¿va? Es decir, y claro, esto se dice, yo creo, porque iridio suena de una manera que nadie entiende lo que es. Será un mineral especial, precioso, lo que sea. Solo decirles que el iridio es uno de los metales más escasos en el mundo. Y normalmente lo que se explota en el mundo al año son nada más 3 toneladas de iridio. Entonces, bueno, la explotación de iridio, si hubiera aquí algo de iridio, no habría mucho. Es decir, es un poco como agrandar, hay una tendencia en la propaganda a agrandar la realidad de una especie de tesoro impresionante que hay en El Salvador, cuando eso no es cierto. No hay tanto como dicen y la rentabilidad sería bastante pequeña. Aparte de conseguir trabajo a alguna gente, que eso podría ser la parte positiva, y movilizar algunos comercios, ¿verdad? Porque habría en las zonas donde haya minería un poco más de circulación de dinero, aparte de la contaminación y del envenenamiento de mucha gente, ¿verdad? Mucha más que la que recibe beneficios. Pero los beneficios son pocos de la minería. No crean la riqueza de un país, tiene que ser una minería tremenda y aquí no la hay tan tremenda como dicen, ¿verdad? Más información, más transparencia, reclamaba una profesional, doctora en química, sería importante, ¿verdad? Es decir, yo creo que no hay transparencia en el tema de la minería. Ese es uno de los temas calientes, diríamos así, que siguen aquí en el país tratándose. El otro es el de la migración, un tema caliente por la amenaza de Trump, que está hablando de expulsar masivamente a migrantes, etcétera, ¿verdad? Sobre migración, el cardenal Gregorio Rosa dijo esta semana, recordó las palabras del Papa Francisco, que dice que en el mundo existen muchos muros inhumanos, ¿verdad? Y que realmente los migrantes se merecen respeto y dignidad. Cardenal subrayó también que Estados Unidos necesita a los migrantes. Sobre esto yo quisiera añadir algunos datos. Es decir, que es muy importante que la Iglesia también se pronuncie, como ha hecho el cardenal en el tema de la migración, aquí en Estados Unidos y en Centroamérica en general. Miren, los migrantes son las personas que más ayudan al desarrollo en el mundo. A uno le puede parecer una exageración esto que digo, pero los datos, que son datos además del Banco Mundial, es decir, no son datos de una ONG de izquierda, sino de un grupo realmente demasiado dedicado a la economía neoliberal. Pero los datos que recogen son datos oficiales, ¿verdad? Bueno, pues el Banco Mundial dice que las remesas enviadas o traídas a nuestros países sumaron el año 2023 $781,000 millones de dólares. A todos los países, no a El Salvador y a Honduras, ¿verdad? Sino a todos los países del mundo, los países de África, de Asia, de América Latina, etcétera, ¿verdad? Bueno, 781,000 millones de dólares. Y la ayuda exterior de los países ricos, es decir, de Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Inglaterra, todos estos países ricos, ¿no? Suecia, Noruega, bueno,
donde hay a veces también migrantes salvadoreños, en Estados Unidos más, Canadá, Australia, ¿verdad? Bueno, pues la suma de la ayuda externa de estos países al desarrollo suma al año 202.000 millones de dólares. Es decir, casi una cuarta parte de lo que mandan los migrantes a sus países de origen. Entonces, esto lo digo por respaldar lo que ha dicho el cardenal, que merecen respeto y dignidad. Están haciendo algo que debía hacer el mundo, y estos son los pobres que emigraron de nuestros países, los que están cumpliendo una responsabilidad que es fundamentalmente una responsabilidad de los ricos, compartir la riqueza. ¿Para qué es la riqueza? Para disfrutarla individualmente, es para compartirla. Bueno, los migrantes están cumpliendo un deber básico de humanidad, que no cumplen los países ricos de la misma manera. Después, evidentemente, a nosotros nos afecta mucho el tema porque, sobre todo, Nicaragua, El Salvador y Honduras han traído de regreso, ¿verdad? O han recibido envíos de remesas que representan entre el 20 y el 30% de lo que llaman el Producto Interno Bruto de cada uno de estos tres países. Es decir, es de todo lo que se produce en el país, el valor de lo que se produce, el 20%, entre el 20 y el 30%. ¿Va? El Salvador superó el año, creo que fue el 23 o el 22, perdón, el 21, superó el 30% del Producto Interno Bruto. Es, bueno, algo que si nos lo quitan, nos reduciría a la pobreza, aumentaría la pobreza ostensiblemente en El Salvador. Andamos por un 26% de pobres con unas mediciones que se hacen, son las estándar, ¿verdad? Pero no son las más correctas, siempre tiran un poco a disminuir los problemas económicos de los pobres, ¿verdad? Pero incluso con esas mediciones, la pobreza subiría muchísimo en el país si bajan las remesas, ¿verdad? Es decir, es parte de la vida de este país. Bien, para mucha gente las remesas son como el seguro social, ¿verdad? Es decir, estos países nuestros, los tres que he mencionado, ¿verdad? Es decir, tienen una seguridad social muy deficiente. Bueno, la gente va al médico con las remesas, la gente estudia con las remesas, la gente compra vivienda o la alquila con las remesas. Es decir, son temas básicos de la vida del ciudadano, ¿verdad? Es decir, son temas realmente fundamentales en la vida, ¿verdad? Y el otro tema que sigue pendiente también, y es tema caliente, es el tema del régimen. Aquí hemos repetido que el régimen hay que terminarlo ya, ¿verdad? Es decir, está cometiendo demasiados abusos. Ahora ha habido unas riñas internas, o eso nos dicen, ¿verdad? Es decir, lo que sabemos es que hay heridos. ¿En qué consistieron las riñas? ¿Cómo fue el asunto? No hay una narración oficial, solo se sabe que hay heridos en el penal de Izalco. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Sabiendo el maltrato que se les da y la hambre que pasan allá dentro de la cárcel, bueno, no es extraño la concentración de personas tan fuerte, no es extraño que surjan problemas. La responsabilidad es del Estado en buena parte, debía haber transparencia. Es decir, el régimen está llevando a abusos crecientes. El régimen debe terminar y las instituciones deben ponerse a trabajar en el mantenimiento de la paz que se ha conseguido, que es una paz que está mucho mejor que lo anterior, eso es evidente, ¿verdad? Es decir, vivimos con más tranquilidad, pero es decir, esta paz se puede mantener con los recursos normales, sin la necesidad de un régimen que cada vez crea más problemas. Entonces, los tres temas calientes que les decía, y el acetaminofén es que se habla de eso ahí, tal vez a este gobierno le gusta repartir acetaminofén, ¿verdad? Es decir, pero el acetaminofén me refiero yo al pago de la luz y el agua, ¿verdad? En un contexto de velar por la microeconomía del país, o así se nos dice, ¿verdad? Yo creo que velar por la microeconomía es importante, los subsidios son importantes en un país como el nuestro, pero
yo creo que los subsidios deben ir mirando al futuro, ¿verdad? No ser un regalo de vez en cuando. Eso no es un subsidio, los regalos no son subsidios. Subsidio es canalizar bien algunos fondos para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Algo que se hace propaganda de que va a beneficiar al 95% de la población, bueno, no es propiamente un subsidio, sino un regalo a la población. Que no lo critico, ¿verdad? No digo que sea malo, pues en la cuesta de enero la gente se alegrará, pero sería mejor un subsidio al agua para la gente que, bueno, primero que reciban agua todos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no recibe agua, pero mejorar el sistema de distribución del agua en el país es fundamental. El país, a pesar de lo que se habla de desertización, que es real, pero el país tiene lluvia suficiente para tener una distribución de agua permanente a la gente. Lo único que hay que crear infraestructura para distribuir el agua. Eso es lo que tienen que trabajar en el mediano o largo plazo. Si hay un subsidio, sería mejor dar un subsidio a las familias más pobres y subsidiarles al menos el agua básica, el mínimo de agua que necesita una persona al mes, el mínimo de agua para consumo, comida y limpieza, son 3 metros cúbicos. Bueno, pues 3 metros cúbicos por persona en cada hogar, financiados, ¿verdad? O la mitad. Bueno, eso es un subsidio para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Esto es un alivio, por eso digo yo que es como el acetaminofén, que te cura el dolor de la cabeza un rato, pero no te cura el problema de que te den dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, ese es el acetaminofén. Dicho un poco en síntesis, hay más cosas, evidentemente, pero el tiempo que tenemos es breve y entonces hacemos un resumen lo mejor que podemos, ¿verdad? Sobre todo los temas que más pesan en el diálogo, en el debate y en la conciencia nacional. Que miren el futuro con ganas de transformarlo y de mejorarlo y nos vemos la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En conferencia de prensa, varias organizaciones sociales anunciaron el lanzamiento de la iniciativa Causa Raíz, que tendrá como finalidad incidir fundamentalmente en las políticas económicas, migratorias, de derechos humanos y de desarrollo en la región. Hemos constatado cómo la migración forzada e irregular que muchos emprenden les expone a una situación de aguda vulnerabilidad y a constantes peligros. Por lo tanto, buscamos incidir para que los gobiernos gestionen y negocien acuerdos que favorezcan la migración regular y la concesión de visas laborales. Buscamos incidir para que se ofrezcan oportunidades legales para la migración regular con fines de reunificación familiar. Buscamos luchar por facilitar el reconocimiento del estatus de refugiado, ofrecer debido asesoramiento legal, la ayuda humanitaria adecuada para migrantes que atraviesan el país e incidir para que se constituya un sistema regional de asilo ajustado al derecho internacional. Según lo informaron, esta unión de esfuerzos tendrá como objetivo luchar por formar líderes con conciencia ciudadana crítica, analítica y con sentido de pertenencia, incidir en el cambio del modelo político y económico, trabajar por un plan que mejore todo el sistema de salud enfocado en la salud preventiva en las comunidades más vulnerables, promover proyectos de desarrollo comunitario diseñados y dirigidos por residentes locales que promuevan la educación, la salud y el empleo, que creen las condiciones para que las personas vean un futuro mejor en los lugares donde viven, e incidir y vigilar para que el dinero de los impuestos sea invertido en las prioridades de las comunidades con mayor vulnerabilidad. Migrar es un derecho, o sea, el que salgan del país, el que se muevan de un lado a otro, es un derecho. Hacer migrar es lo que constituye un delito, o sea, obligar a una persona por
motivos políticos, económicos o sociales, eso es lo que nosotros como sociedad, como iglesias, estamos tratando de siempre más ser incisivos en defender este derecho. Muchas organizaciones que estamos acá, ya ustedes las conocen, desde nuestras trincheras, como decimos, trabajamos por la dignidad humana y trabajamos por el bien común. Esta iniciativa, Causa Raíz de la Migración en El Salvador, está conformada por Comunidades de Fe Organizadas en Acción, COFOA, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, COFAMIDE, el Comité de Familiares de Desaparecidos en El Salvador, COFADES, la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de El Salvador, la Red Franciscana para Migrantes en El Salvador, la Misión Cristiana ELIM, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y la Red Escalabriniana. Según expresaron, esperan que más organizaciones, iglesias y movimientos sociales puedan unirse a este esfuerzo para luchar por un mejor futuro en El Salvador. ¿Te enteraste de lo que pasó con el defalco de Cosamia Chromatic? ¡Qué yuca lo que está pasando! Cosamia Chromatic. No, hombre, es Cosavi y Acomatic. Es mejor que te informes bien porque es un tema serio. Es que algo así vi en redes sociales. Bueno, es que los nombres se parecen. Sí, pero es mejor estar bien informado. En Informando Construimos Ciudadanía te cuentan todo el caso con hechos reales. ¿Informando qué? Informando Construimos Ciudadanía. Mira, te voy a enseñar. En esta página aprendes acerca de derechos humanos, política y muchas cosas más a través de datos. ¿Y qué tal si no me gusta leer? Pues hay videos. Y si no te gustan los videos largos, también tenemos videos cortos. ¿Y si quiero algo aún más rápido? Todavía más fácil. Hay infografías que tienen resumida toda la información y así no hay excusas. Ok, ya me vas convenciendo. Es más, fíjate que ahorita mismo voy a entrar. Desde 2009, el canal de YouTube de Audiovisuales UCA ha sido un espacio para contar historias, aprender y velar por el bien común de nuestros hermanos salvadoreños. Con más de 5.600 videos publicados, hemos caminado al lado de nuestra audiencia informando y transformando nuestra realidad para un mejor El Salvador. Ese camino finalmente nos ha traído hasta aquí. Hemos llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Cada reproducción, cada comentario y cada pulgar arriba nos ha motivado a seguir adelante para alcanzar esta meta. Este es el principio de lo que queremos lograr, pero jamás habríamos llegado tan lejos si no fuera por cada uno de nuestros espectadores. 100.000 gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje.
es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena cara triunfar, el derecho de vivir en paz. La 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 es el canto universal, cadena cara triunfar, el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas.